Ahora sí, el IVA, jóvenes. El IVA traduce impuesto al valor agregado. Agregado. Ok. Vamos a ver la definición que nos dice. Concepto. El impuesto a las ventas. Recuerden eso, es muy importante. El IVA aparece cuando hay una venta. Hay una venta y el IVA se asoma. Hola, mucho gusto. Me dicen el IVA. ¿Ok? Pero obviamente hay unas reglas de juego para que el man aparezca. ¿Por qué? Porque no en todas las ventas el man aparece. ¿Por qué? Porque el IVA, hay ciertas situaciones que el man no se la lleva bien con algunas situaciones. Entonces ahí el man no aparece porque no le gusta el problema. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ¿Cómo explicar. repite otra vez ese pedacito, bro? Ok. El IVA es amigo de las ventas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En ciertas ventas, el IVA en ciertas ventas no se la lleva bien con esa venta. Entonces en esos momentos no aparece. Es decir, que el IVA no en todas las ventas aparece. ¿Ok? Pero ya vamos a explicar por qué, cómo así, cuándo sí, cuándo no. Ya eso lo vamos a explicar. ¿Ok? Pero Ok. lo que sí tienen que tener en cuenta y tienen que tener claro que cada vez que se hable de IVA, estamos hablando de un impuesto que está grabando a las ventas, ¿ok? A las ventas, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa? Que el IVA, ¿cierto? Quien lo cobra es Vendedor. el vendedor, ¿correcto? Obviamente, si yo vendo, nace la obligación de cobrarlo, ¿ok? Cuando yo vendo, siendo responsable de IVA, cuando yo vendo, lo debo cobrar. Entonces, por eso cuando yo vendo, se le conoce como el concepto de IVA generado, es decir, se generó el IVA cuando se efectuó una venta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo van con ese concepto de IVA? Bien, profe. ¿Están claros? ¿Están dudas? ¿Tienen inquietudes? Bien. Esperando el que usted nos explique bien a dónde sí aparece y dónde no aparece. Ok. Pero está claro hasta ahora que el IVA aparece cuando hay una venta, ¿cierto? Y Sí, quien lo señor. cobra y quien lo va a cobrar es quien lo está vendiendo, porque si yo como vendedor tengo la obligación de cobrarlo, es decir, me convierto que Un me retenedor. convierto en... No, no, no. Usted no retiene porque cuando retiene es cuando quita. Usted quita es cobrando. Usted Responsable cuando de IVA. usted como responsable de IVA, cuando vende, tiene que cobrarlo, es decir, se convierte en IVA generado. Listo, ahora vamos a seguir explicando. Recuerden, jóvenes, los elementos de los impuestos, ¿cierto? ¿Quién me recuerda los elementos de los impuestos? A ver, ¿quién me recuerda los elementos de los impuestos? Que no ¿Cuáles eran son los las elementos? tarifas. El Hay, hecho ese es uno, generador. ese es un eso. Hecho generador, tarifa, ¿qué más? El sujeto Sujeto, activo sujeto es. activo, sujeto pasivo, Eso, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿cierto? Hecho la base generador, gravable, ¿cierto? Base gravable, tarifa, Causación. causación o en el IVA, pero en los elementos, ¿cierto? En los elementos del IVA, perdón, en los elementos de los impuestos a nivel general son los que ustedes mencionan, ¿ok? Entonces, veamos de esos elementos de los impuestos, cómo son en el IVA. O sea, esos elementos, cómo se identifican en este impuesto ya específico llamado IVA. Listo. Ahora bien, el hecho generador en el IVA, escúchenme, bajen los micrófonos, por favor, para que solamente se escuche el profesor y no se confundan. Listo. voy a hacer como la El conferencia hecho, del domingo. listo. En cuanto al IVA, ¿cierto? Hablábamos de un hecho generador, como ese, yo no me lo invento, ni se lo inventan ustedes. En el artículo 420 del Estatuto Tributario, recuerden que es el Estatuto Tributario,
¿Quién me recuerda qué es el estatuto tributario? Ahí sí no activan los micrófonos ninguno. ¿Qué es el estatuto tributario? Profe, Hola. es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales del acuerdo del impuesto en Colombia, Ujú. ¿Qué más? y que corresponden al decreto 624 del 89. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? El estatuto tributario es eso, un conjunto de normas, Normas ¿cierto? Es que un conjunto regulan. de normatividad, claro, que regula casi todo, como ahí dice la norma, casi todos los aspectos relacionados a los impuestos o a los tributos en Colombia, ¿verdad? Entonces, dentro de ese estatuto, dentro de ese conjunto de normas, encontramos que en el artículo 420, ¿cierto? Taxativamente podemos encontrar cuál es el hecho generador en este impuesto. ¿Ok? ¿Quién me recuerda qué es el hecho generador? Vendría siendo la venta, profe. No, en aspecto global, en aspecto general, el hecho generador que es, y después lo llevamos a específico acá en el IVA. El hecho generador a nivel general o a nivel global, ¿de qué El, el trata? ¿A ar- qué hace el ar- referencia? al artículo, a lo que se está vendiendo. No, no, ojo, como te digo, no específico en este impuesto, sino a nivel general, el hecho Es la, generador dentro de los elementos de los impuestos. profe, es la actividad económica. No, el hecho generador, y la palabra lo dice, Hecho generar. generador. ¿Qué es generar, jóvenes? Generar es como hacer algo, provocar algo. Correcto. Cuando uno vende y genera más dinero, por decirlo así. No, Es un acto que nace, no sé, de algo de que tú ofreces y generas, bien sea ingresos o pérdidas. ok. Jóvenes, en los impuestos al hecho generador se le conoce o es aquel suceso, ¿cierto? Aquel hecho, ¿cierto? Aquella ocurrencia, aquel acontecimiento, ¿cierto? Que da lugar, ¿cierto? A la aparición de los amigos llamados impuestos. Es decir, cuando sucede, cuando pasa, cuando ocurre cierta situación, en esa situación se llama, ¿cierto? O se aparece los impuestos, ¿ok? Si esa situación, si ese hecho, si la ocurrencia de ese suceso no llegase a pasar, pues obviamente el impuesto no apareciera, ¿ok? Es decir, es un llamado de atención o es un llamado a que aparezca el impuesto. Ya me hice entender, el hecho generador es aquel suceso, ¿verdad? Aquella situación, ¿cierto? Aquella, eh, aquel hecho, sí, que genera o que indica o que llama a la aparición o invita a la aparición de los impuestos, ¿ok? Cuando vamos al IVA, decimos que el hecho generador es la venta, ¿cierto? Ya nos vamos claro a qué, a la venta, ¿ok? Es decir, si no hay una venta, ¿ok? No apareciera el IVA. Pero ahora bien, aquí hace referencia a un término, ¿ok? Grabado, es decir, cuando se vende,
un producto o un servicio que esté grabado. ¿Ok? Grabado. ¿Qué quiere decir la palabra grabado? Que cuando yo venda este bien o este servicio, va a estar cargado o grabado con un impuesto. ¿Ok? Si yo vendo un bien o vendo un servicio grabado, es decir, que la norma me indica a mí que cada vez que yo venda ese bien o preste estos servicios o esos bienes, cuando los venda, la norma me indica, hey, cuando tú vendas este tipo de productos, tienes que cobrar el IVA. Cuando vendas estos servicios, tienes que cobrar el IVA. ¿Ok? A eso se le llama la palabra grabado, que la ley que la ley o el Estado te impone que cada vez que lo vendas debes cobrar un impuesto. ¿Ok? En el IVA es eso. Cada vez que yo venda bienes y servicios grabados, debo cobrarlo. ¿Qué voy a cobrar? El IVA. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? A ver. ¿Sí se ha entendido? Sí, señor. Los que tengan duda, hablen ahora o callen para siempre. Si están ahí, vamos a pedir que prendan las cámaras porque Sí, profe, quitamos. Profe, el internet se me anda cayendo, entonces entro y salgo, entro y salgo. ay, ustedes esa camisa del Miguel, el uniforme ¿qué? Profe, está haciendo mucho calor aquí, man. Estoy en un cuarto y aquí toqué con el aire natural. A ver, ¿quién más está por ahí? Adriana, encienda su cámara, por favor. Daniela, Profe, que ahí está estoy. Adriana. Ahí su cámara. A ver, ¿quién más está por ahí? Juan no tiene cámara. Mario, Carlos. Ahí está el El hombre. que no tiene cámara soy yo, profe, pero bueno. Carlos. Está Mario con la camisa del Bayern, del Borussia Dortmund. Del Valle. Profe, que hace calor. Sí, hace full calor. Si me vieran a Calor, mí, profe, yo estoy calor. encamisado. Ajá. Profe, usted también No, tiene que prender la mentira. cámara. No, es que no tengo. Es que, como te digo, el computador de mesa, yo estoy trabajando en un computador de mesa, es que el portátil y el cargador, los niños me lo degollaron. Y el celular lo tengo descargado, entonces tengo que hablar por el celular y no puedo poner la cámara. Mañana ubico de tal forma el celular para poder poner la cámara del celular. No se preocupen, mañana la ponemos. Bueno, listo, seguimos. Entonces, jóvenes, hasta ahí cómo van con el hecho generador y el concepto del IVA. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, profe. Listo, seguimos. Bueno, miren lo que dice. Recordemos que el IVA se cobra siempre que quien genere dicha operación sea una persona responsable del impuesto a las ventas ante régimen común. ¿Cómo así? ¿Qué pasa, jóvenes? Recuerden ustedes que existe el régimen no responsable de IVA, ¿cierto? Que es aquel donde están todas las personas naturales que no hayan cumplido con ciertos criterios, ¿cierto? Para pasar al régimen responsable de IVA, ¿cierto? Eso está claro, yo les indiqué los criterios para ser responsable de IVA, que tengan cierto tipo de monto de ingreso, que tengan al menos, si tienen dos establecimientos ya de comercio, ya pasan a ser responsables de IVA, si ejecutan actividades bajo franquicia, si son agentes aduaneros, ¿cierto? Yo ahí les estuve explicando cuáles son esas personas naturales que siendo personas naturales, la DIAN los puede catalogar como responsables de IVA porque cumplieron ciertos criterios, ¿ok? Al menos uno de esos criterios ya la DIAN los obligará a pasarse responsables de IVA, ¿ok? Entonces, usted estando
en el régimen no responsable de IVA, aunque venda o preste servicios grabados, no puede cobrarlo. ¿Ok? Si me hice entender, estando usted en el régimen no responsable de IVA, aunque venda bienes o preste servicios grabados, no podré cobrar el IVA. ¿Ok? ¿Quiénes lo pueden cobrar? Aquellas personas naturales o jurídicas que pertenecen al régimen responsable de IVA. ¿Ok? ¿Sí está claro ahí, jóvenes? Sí, señor. Perfecto. Ahora bien, otro elemento importante en el IVA es la causación. ¿Ok? Causación. Miren, tampoco me lo invento yo. Artículo 429 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Que indica una cosa es el hecho generador del impuesto a las ventas y otra es la causación. ¿Recuerden cuál es el hecho generador? La venta, La venta. ¿cierto? Cuando yo vendo, ¿cierto? Aparece el IVA. Aparece el IVA, ¿cierto? Se genera este impuesto. Ahora bien, ¿cuándo lo causo? Entonces, hace referencia también, ¿qué pasa? El IVA se genera cuando se vende un producto grabado y se causa en el momento en que se realiza la venta. ¿Ok? ¿Qué pasa, jóvenes? Este concepto del artículo 429, como estamos hablando de aspecto tributario, ¿cierto? Cuando estamos hablando de aspecto tributario, aquí nos está indicando, ¿cierto? Que el IVA se va a cobrar siempre y cuando se realice la venta. ¿Cuándo se realiza la venta? Cuando usted factura, ¿cierto? Cuando usted realiza la factura de venta, ahí en ese momento ya usted está dejando porcentuado o eh, está certificando o validando que la venta se llevó a cabo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay ventas, ¿cierto? Que usted entrega la mercancía, ¿cierto? Y te dice, no, factúramela el otro mes, ¿cierto? Entonces, en ese momento no vas a cobrar el IVA porque no has facturado. Entonces, ¿cuándo lo vas a cobrar? Cuando generas la factura, cuando entregas la factura. ¿Ok? A eso hace referencia ese aspecto ahí. Yo vendí el producto, pero ¿cómo certifico yo que lo vendí? Con la factura de venta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo te puedo dar la mercancía a ti, ¿cierto? Es más, mercancía en consignación. Llévate la mercancía y cuando tú la vendas, me dices que vendiste, entonces yo te cobro lo que vendiste. O sea, yo te cobro la mercancía que has vendido. Lo que no vendas, me lo devuelves. Entonces yo no puedo generar el IVA cuando entrego la mercancía, sino cuando ¿qué? Cuando él me dice, mira, ya vendí esta mercancía, vendí esto, factúramela. Entonces en ese momento que yo facturo, es que se genera el IVA. Entonces ahí en ese momento es que se causa el IVA. ¿Ok? Sí, sí se hizo entender ese concepto. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces seguimos, a ver. Hasta ahora hemos visto el concepto, ¿cierto? El hecho generador. Hicimos una aclaración de quién cobra el IVA, que son los responsables del IVA. Y hemos hablado de la causación del impuesto o la causación del IVA. Que hay situaciones en las cuales no necesariamente se va a cobrar el IVA. Entonces lo importante es que cuando yo facture es que voy a cobrar el IVA, ¿ok? Listo. Seguimos entonces. Ahora bien, esto era lo que yo me hacía referencia, que cuando sí, cuando no. Dentro de los elementos de los impuestos, recuerden, uno de los elementos importantes en ellos es el que hace referencia a las tarifas, ¿ok? A las tarifas. ¿Qué son las tarifas? A ver, ¿quién me recuerda qué es una tarifa? En los elementos de los impuestos. Es el porcentaje. ¿Qué más? Tipos de gravámenes. Porcentaje Joven, grabado. esta reunión se va a acabar ya ahorita en menos de un minuto. Ya. Sí.
2. Vayan buscando. Profe, determina el impuesto de la venta. Esa tarifa va a determinar el valor del impuesto. Listo, pero ya vamos, ahora que se acabe esto, arrancamos con la otra sección. Vayan buscando en en los apuntes de los elementos de los impuestos. Dice, comprende los tipos